Notas biográficas. Aaron Halevi, aproximadamente 1234 a 1300. Barcelona. Conocido por su obra Sefer Hajinuj, o Libro de la Educación. Discípulo de Nachmanides. Aaron Berequiah ben Moisés de Modena, 1600. Cabalista italiano famoso por su Mavar Yavok, o Cruce de Yavok, uno de los más profundos conceptos de la Kabbalah. Abba Rabí, aproximadamente 130 de la era común. Estudiante del Rabí Shimon Bar Yochai, quien según el Zohar 3, página 287b, de quien fue quien escribió las palabras del Zohar, tal como le fueron reveladas por el Rabí Shimon Bar Yochai. Abarbanel, Rabí Don Isaac. Lisboa, 1437. Venecia, 1509. Fue quien predescubrió el maravilloso mundo del reino místico en general y la Kabbalah en particular. Sirvió a los reyes de España antes de la expulsión de los judíos de ese país. Logró penetrar la cortina de hierro que ocultaban los misterios enigmas de la redención encubiertos en el libro de Daniel. Brindó estímulo a los judíos después de su expulsión de España, escribiendo varios libros que se referían al anhelo cardinal de ese periodo, la llegada del Mesías. Abaye, aproximadamente 270 a 339 de la era común, uno de los más prominentes Amoraim, junto con su opositor Raba, es quien más frecuentemente se menciona en los discursos en el Talmud de Babilonia. Abraham, el patriarca, 1900 antes de la era común. Es considerado la carroza de la Sefirá Yesed, o misericordia, o también benevolencia, como lo indica el libro de Génesis. Abraham ben David, véase Rabad. Abraham ben Eliezer Halevi Baruchim, aproximadamente 1515 a 1593. Cabalista que nació en Marruecos y luego se radicó en Safed, en donde se adhirió primero a la escuela del rabí Moisés Cordoveo, y luego frecuentó el grupo de Rabí Luria. Abraham ben Eliezer Halevi, aproximadamente 1450 a 1530. Cabalista español conocido por su Masoret Jochma, o transmisión de la sabiduría, que se radió en Jerusalén después de la expulsión de los judíos de España. Abraham ben Isaac, o Gerondi, alrededor del siglo XIII. Famoso cabalista español cuyos himnos y oraciones cabalísticas son ampliamente conocidos. Ajot Ketaná, o hermana pequeña. Su más famosa oración recitada antes del servicio de Rosh Hashanah describe el exilio del pueblo judío, o más específicamente, Galut Hashenijah, o la desaparición de la inspiración divina. Abraham ben Isaac de Narbona, aproximadamente de 1110 a 1179. Talmudista y rabí de Provenza, cuya obra famosa, Sefer HaEshkol, fue la obra fundamental para la codificación de la Halajá y sirvió como modelo de las siguientes codificaciones. Era el suegro de Abraham ben David de Posquieres, el Rabad.
Abraham ben Israel de Brody, 1749 a 1836. Famoso cabalista italiano conocido por su extremada piedad y ayunos. Es el autor de numerosas obras cabalísticas. Abraham ben Moisés ben Maimón, 1186 a 1237. Hijo de Maimónides, persona erudita que fue el dirigente de la comunidad judía egipcia después de la muerte de su padre. Cuando se produjo la gran controversia sobre los escritos de su padre en Provenza y España, tomó el partido de su padre y lo defendió. Mientras que Maimónides encauzó toda su labor para codificar el Talmud, el concepto de su hijo sobre el judaísmo era de índole mística. Abulafia Abraham ben Samuel, Zaragoza, 1240. Barcelona, 1292. Cabalista de una familia aragonesa de alta alcurnia que vivió en Barcelona y en Italia. Se consideraba el representante de la Cabalá profética. Aderet Salomón ben Abraham nació en Barcelona en aproximadamente el año 1235 y falleció en 1310. También es conocido como Rashba, las siglas de su nombre completo. Famoso por sus comentarios talmúdicos, poesías y estudios filosóficos, y menos conocido por sus escritos cabalísticos. Estudiante de Rabí Yonah Gerondi y Nachmanides. Akiva, Rabí ben Yosef, aproximadamente 15 a 135 de la era común. Contemporáneo más joven de Rabí Gamliel, maestro del Rabí Shimon bar Yochai, el autor del Zohar, o el Libro del Esplendor. Comenzó a estudiar la Torá a los 40 años, estimulado por su esposa Rachel, la hija del acaudalado Kalba Shebua, quien lo empleaba como pastor. Tractato Ketub Bot, página 62b. Fue uno de los más destacados líderes y tanaítas de su época, y sus discípulos en la academia de Bnei Brak llegaron a consumar unos 24,000. Tractato Senadrín 32a. Compiló y metodizó los temas de la Torá, Shebael, P. Talmud, conocida como la Mishnah de Rabí Akiva, Mishnah Tractato Sanedrín 3. Esta obra colocó los cimientos para la recopilación final de la Mishnah por el Rabí Yehudá Hanashi, el príncipe. Fue el primer partidario de Bar Kokhba en su insurrección contra Roma, a quien consideraban el Mesías. Fue capturado por los romanos y ejecutado por haber estudiado la Torá. Expiró con el Shema Israel en sus labios. Con la desaparición del Rabí Akiva, dejó de existir la corona de la Torá. Tractado Sotá 92. Alcábetz Rabí Shlomo Halevi nació en 1505 en Salónica y murió en 1576 en Safed. Cabalista y poeta místico, es el autor de la Lejá Dodi, recitada en la noche del viernes, y fundador del famoso centro cabalístico de Salónica. Era un contemporáneo del Rabí Yosef Karo, autor del Shulchan Aruch, y del Ari, el Rabí Isaac Luria. Al-Shich, Rabí Moisés, 1508 a 1600, Damasco. La más importante figura de la oratoria sagrada del siglo XVI, contemporáneo del Rabí Yosef Karo y del Ari Rabí Isaac Luria.
miembro del Consejo Rabínico de Safed. Escribió un comentario alegórico y místico sobre la Biblia. Ari, véase Ishak o Isaac Luria. Ashlak Rabbi Yehuda, 1886 a 1955. Famoso cabalista conocido como el pionero del cabalismo moderno, que desarrolló un nuevo enfoque para la comprensión del sistema luriánico. Sus profundos, aunque accesibles escritos han proporcionado las llaves para comprender el Zohar. Su traducción de todo el Zohar, conocida como Sulam, ha facilitado el amplio interés despertado por este texto sublime y oscuro a la vez. Abrió los portales al judaísmo espiritual por medio de su obra de 16 tomos, llamada El estudio de las 10 emanaciones luminosas. Atar Rabbi Hayim nació en 1696 en Marruecos y murió en 1743 en Jerusalén. Cabalista que se hizo famoso por su tan conocido e importante comentario de la Biblia, Or HaHayim, o Luz de la Vida, basado totalmente sobre las enseñanzas cabalísticas. En 1741 se radicó en Jerusalén y estableció una academia de enseñanza. La fecha de su fallecimiento es marcada cada año en Jerusalén por muchos miles de judíos. Azulay Rabbi Abraham ben Mordechai, 1570 a 1643, famoso cabalista nacido en Fez, en el seno de una familia de cabalistas de origen español. Escribió 3 tratados sobre el Zohar: Or Halevaná, o Luz de la Luna; Or Hajamá, o Luz del Sol; y Or Haganús, o la Luz Oculta, basados principalmente en el sistema luriánico señalado de que todos estaban permitidos a pasar por las puertas del mundo del misticismo. Azulay Rabbi Hayim Yosef David nació en 1724 en Jerusalén y murió en 1806 en Lognor, conocido por las siglas de sus nombres y apellido en hebreo, Jidá. Cabalista docto en la halajá e historiador. Es el autor de la famosa obra biográfica Shem Hageldolim. Baal Shem, véase Israel Baal Shem Tov. Bajya ben Asher ben Halaya, Zaragoza, 1255 a 1340. Cabalista famoso por su comentario sobre la Biblia y autor de numerosas obras sobre la Kabbalah, discípulo de Salomón ben Abraham Aderet. Bajya Rabbi ibn Pakuda, Zaragoza, 1080 a 1170. Cabalista y filósofo que vivió en España, autor de la famosa obra Javot Halevavot, u Obligaciones del Corazón. Barzilai, Yudá ben al-Bargeloni, cabalista y docto de la halajá español del siglo XII, conocido por su comentario sobre el Sefer Yetzirah, llamado Perush Sefer HaYetzirah. Sus demás obras incluyen Sefer Haitim, que se refiere a las fiestas judías y sobre las que escribe con mucho más detalle en comentarios posteriores. Ben Asai, alrededor de 130, un contemporáneo más joven de Rabbi Akiva. El Talmud y el Zohar dicen: 4 personas entraron en el Pardés, o huerto, referente a la naturaleza y al proceso de la creación, a saber, Ben Akiva, Ban Asai, Ben Soma y Ajer. Entraron en el dominio del Pshat, o interpretación simple, Remes
o interpretación simbólica, y drush, interpretación comentada u homilética de la Torá. Rabí Akiva entró en el dominio de Sod, o la Kabbalah, y fue el único en sobrevivir. Zohar 1, página 26b, y Tratado Hagigá, página 14b. Ben Soma dijo: ¿Quién es sabio? El que aprende de todos los hombres, porque está escrito: he aprendido de todos mis maestros. Salmos 119, 99. Ben Hacaná, véase Nehemía ben Hacaná. Ben Sakai, véase Hananá ben Sakai Rabí. Botarel Moisés ben Isaac, cabalista español del siglo XV, cuya obra principal es un comentario sobre el Sefer Hayet Sirah. Este libro invaluable fue fruto de su deseo de elevar el prestigio del cabalismo. Brandewijn Rabbi Yehuda Zvi, 1904 a 1969. Cabalista y un distinguido estudiante del Rabbi Ashlag. Sus vastos conocimientos del sistema luriánico le permitieron codificar y editar la obra completa del Rabbi Ari Isaac Luria. Continuó empleando un estilo similar al de traducción y comentario al usado por el Rabbi Ashlag, conocido como Ma'alot Hasulam, o extensión de la escalera. En aquellas obras del Rabbi Shimon Bar Yochai que el Rabbi Ashlag no completó durante su vida, a saber, Hashmotot, Hasabar u otros varios escritos, y Tikunei Zohar, o adición al Zohar. Fue el primer judío que se radicó en la ciudad vieja de Jerusalén, después de la guerra de los 6 días. Caro Rabbi Yosef. Nació en 1488 en Toledo y murió en 1575 en Safed. Autor de Shulchan Aruch, la más autorizada codificación de la ley judía, y una gran autoridad rabínica del siglo XVI. También es conocido por su obra cabalística, Magid Meshurim, que contiene visiones y revelaciones que solo pueden ser atribuidas a un cabalista. Cordovero, Rabí Moisés, 1522 a 1570. También conocido por las siglas Remak. Famoso cabalista durante la Edad de Oro de Safed, cuñado de Rabí Shlomo Alkabetz, y en su momento maestro de Lari, Rabí Luria. Su obra principal, Or Yakar, o Luz Preciosa, que abarca todo el Zohar, solo recientemente ha comenzado a ser editada, y fue originalmente uno de los 2 sistemas básicos para poder comprender el Zohar. Su obra importante, Pardes Rimonim, o Jardín de Granadas, es un resumen sistemático de los conceptos cabalísticos que rodean la acción interna de la unificada fuerza de energía original que emana del Creador. Rabí Hayim Vital, estudiante de Isaac Luria, tuvo un sueño en el que Remak le reveló que la edad del Mesías prevalecería el sistema luriánico. Crescas Hasdai nació en 1340 en Barcelona y murió en 1412 en Zaragoza. Famoso cabalista español y filósofo cuya crítica del aristotelismo concedió un señalado estímulo y preparó el camino para el reconocimiento profundo del mundo interno y metafísico de la realidad. Su mayor obra fue Or Adoni Señor, o La Luz del Señor, en la que expuso sus críticas del aristotelismo judío. De León Moisés, véase León,
Moisés D. Donolo Shabetai, aproximadamente 913 a 982. Famoso cabalista y médico italiano que nació en Oria, Italia. Su obra más famosa sobre la Kabbalah es el libro Sefer Hachmoni, un comentario sobre el Sefer Yetzirah. Su Sefer Hamirkaot, o libro de remedios, incluía material de su conocimiento del Hekaru Hapertzuf, o fisognomía, y astrología, que sin duda se basaba en su comprensión de la Kabbalah. Su Sefer Hachmoni proporciona un masivo caudal de información referente al estudio de la astronomía. Sin él, el estudio de la astrología seguiría siendo incomprensible. Eleazar ben Judá, rabí de Worms, nació en 1176 en Speyer y murió en 1238 en Worms. Estudiante del rabí Judá ben Samuel, el Piadoso. Su obra, Roqueaj, presenta un concepto del misticismo relacionado con las prácticas morales. Eliezer ben Icarnus, conocido también como Eliezer Hagadol, discípulo de Rabí Yohanan ben Zakkai, a quien ayudó a huir de Jerusalén. Dícese que es el autor de Pirkei de Rabí Eliezer, la primera obra midrashica sobre el Bereshit, o Génesis, y partes de Shemot, o Éxodo. En Avot de Rabí Natán 25:3 consta que Rabí Akiva aplicó al Rabí Eliezer las observaciones que Eliseo había formulado con respecto al profeta Elías. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Segunda de Reyes 2:12. Su revelación de él y su nombre son uno, describiendo el mundo infinito. Es probablemente la descripción más profunda y notable conocida. Eluyá ben Salomón. Véase el Gaón de Vilna. Elisha ben Abuyá. Entró el Pardés y se hizo hereje. Es conocido como el Ajer, o el otro. Galante, Rabí Abraham, alrededor de 1570. Famoso cabalista de Safed del siglo XVI, conocido por sus comentarios sobre el Zohar. Galico Rabí Elisha, afamado cabalista del siglo XVI, conocido por su comentario sobre el Zohar. Fue miembro del tribunal rabínico de Rabí Yosef Caro de Safed. Gaón de Vilna, 1720 a 1797. Hagaón Rabí Eliau, abreviado Agra, famoso por sus escritos cabalísticos que suman alrededor de 80 tomos, sobresaliente autoridad sobre el Talmud. Gerondi Rabí Moisés ben Salomón de Escola, nació en 1244 en Gerona y murió en 1263 en Toledo. Primo de Nachmanides, famoso por sus escritos éticos, Shaarei Teshuvah y Sefer Joraá. Gicatila, Rabí Yosef ben Abraham, nació en Medinaceli en 1248 y murió en Peñafiel en 1305. Famoso cabalista español cuyos escritos Ginat Egos, o Jardín de Nogales, Igeret Hakodesh, o Carta Sagrada, y Shaarei Orá, o Portales de Luz.
contribuyeron a una comprensión sistemática de la estructura y el significado interno del simbolismo. Ibn Shevtov ben Abraham, Segovia, 1283, Tierra Santa, 1330. Cabalista español y talmudista cuyo maestro fue Salomón ben Abraham Aderet. Su obra más conocida sobre la Kabbalah es Keter Shem Tov y Migdal Or, un comentario sobre el Mishnah Torah de Maimónides. Ibn Habib Jacob ben Salomón, Zamora, 1460, Salónica, 1510. Erudita rabínico nacido en España. Dirigió un yeshiva, que era una de las mayores de la península. Al ser expulsados los judíos de España fue a Portugal y de allí a Salónica, que se había convertido en el centro principal del estudio de la Cábala. Su obra más famosa es Ein Jacob, en la que compiló las Agadot o leyendas y narraciones del Talmud de Babilonia y del Talmud de Jerusalén. Ibn Motot, Samuel ben Sadía, aproximadamente 1370. Cabalista español y una de las más sobresalientes figuras que cultivaron la Kabbalah en Castilla. Ibn Shem Tov, aproximadamente 1380 a 1140. Cabalista español, conocido por su oposición a las ideas de Maimónides. Ibn Wakar, Yosef ben Abraham, aproximadamente en el siglo XIV. Cabalista que vivió en Toledo, España, y formuló sus ideas cabalísticas por medio de su ahora famoso poema Shir Hajihud. Isaac ben Todros de Barcelona, cabalista catalán del siglo XIV y estudiante de Nachmanides, cuyas enseñanzas están incluidas en los escritos de los discípulos de Nachmanides. Isaac el Ciego, aproximadamente 1200. Famoso cabalista español que vivió en Provenza, hijo del conocido cabalista Rabí Abraham ben David de Posquieres. Ismael Rabí ben Elisha, famoso tanaíta del primer y segundo siglo de la era común, contemporáneo de Rabí Akiva y uno de los mártires de las persecuciones de Adriano. Se ha conquistado un lugar de indiscutible prestigio en el ámbito del misticismo judío, en virtud de sus explicaciones sobre las 22 letras del alfabeto hebreo, tal como son descritas en su Baraita de Rabí Ismael. También fue autor de 13 principios de lógica. Israel Baal Shem Tov, 1700 a 1760. También conocido como Besht, que es la abreviatura de Baal Shem Tov. Fue el fundador del hasidismo. La luz de sus enseñanzas y su santa sabiduría se basan en los cimientos del Ari, Rabí Isaac Luria. El Besht transmitió sus enseñanzas únicamente en forma oral. Sin embargo, la fuerza interna de sus enseñanzas representaban para el judío común de Europa Oriental la oportunidad de alcanzar alturas inconcebibles de desarrollo espiritual con la ayuda de las kavanot cabalísticas. El acto de Debekut, o la comunión con el Todopoderoso, señaló el Baal Shem Tov, puede ser concretado por el hombre de la mejor forma por medio del gozo y una debida relación con sus semejantes, y que el Creador, la fuente de la energía y la fuerza interna, esté en nosotros en todo momento, y lo que le queda al hombre por hacer es revelar y activar esa energía potencial. Jacob ben Yabok, Jacohen, aproximadamente siglo XIII.
Famoso cabalista de Provenza y España. Se le atribuyen varias obras sobre la cábala, aunque no se tiene la certeza de que efectivamente las haya escrito. Hayyim R. Cohen, aproximadamente 1600. Famoso cabalista de Alepo, estudiante de Rabí Hayyim Vital, compositor de himnos místicos en la forma de diálogos entre el Creador e Israel. Hayyim Vital, Rabí, nació en Safed en 1543 y murió en Damasco en 1620. El estudiante preferido de Rabí Isaac Luria. El Ari, quien junto con su hijo Shmuel aceptó la tarea de escribir en papel los pensamientos del Ari. León, Rabí Moisés D. Nació en Guadalajara en 1240 y murió en Arévalo en 1503. Famoso cabalista español que reveló por primera vez la existencia de un instrumento físico que puede proporcionar discernimiento espiritual de los 5 libros de Moisés, o el Pentateuco, que es el Zohar, o el Libro del Esplendor, la principal obra de la literatura cabalística. Levi Rabí Isaac de Berdichev, 1740 a 1809. Famoso maestro jasídico cuyo constante uso de la descripción Der Barmdiger Gott, o el Señor Misericordioso, hizo que fuera conocido como el Der Barmdiger, por sus principios, el amor al Señor y del prójimo. Loeu, Rabí Yehudá de Ben Bezalel, véase Maharal. Luria, Rabí Isaac, nació en 1534 en Jerusalén y murió en 1572 en Safed. Conocido como el Ari, el León o Ari HaKodesh, el Santo León, fue el fundador del sistema luriánico de la Cábala. Lusato, Rabí Moshe Hayyim, nació en Padua en 1707 y murió en Tiberíades en 1746. También conocido por las siglas de sus nombres, Ramjal. Fue un notable cabalista y poeta, autor del libro Las 133 abreviaturas a la Cábala y de la obra ética religiosa Mesilat Yesharim, o Senderos de los Probos. Maharal Loeu, Rabí Yehudá ben Bezalel, 1525 a 1609. El gran Rabí Loeu, cuyo nombre abreviado es Maharal, tenía la reputación de realizar milagros y es famoso por sus escritos cabalísticos Ber Hagolá, Netivot Olam y Tiferet Israel. Maimónides, Rabí Moisés ben Maimón, nació en Córdoba en 1135 y murió en Fostat en 1204. Fue sepultado en Tiberíades. Conocido por las siglas de su nombre en hebreo, Rambam. Nativo de la ciudad andaluza, Maimónides tuvo que emigrar primero a Marruecos y luego a Egipto, en donde se ganó la vida practicando la medicina. Su Mishnah Torah fue conocida más tarde como Yad ha-Salah, o mano fuerte. Fue la primera exposición sistemática de la ley judía. Sus principios fundamentales de la fe son citados en la mayoría de los libros de rezos judíos. Fue el más importante filósofo judío de la Edad Media. Sus pensamientos gravitaron en gran medida sobre todo el pensamiento filosófico de su época por medio de su principal obra filosófica, Moré Nebuchim, o Guía de los Descarriados. Meir Rabí esclarecedor.
tanaíta del segundo siglo y uno de los más destacados discípulos de Rabí Akiva. Fue uno de los 5 estudiantes supervivientes que no perecieron en la despiadada matanza de los romanos que causó la muerte de 24,000 estudiantes del Rabí Akiva. Su obra para sistematizar la halajá puso los cimientos de la presente Mishnah. Era el marido de la famosa Beruria, hija del rabí Hanaíta ben Taradión, que fue martirizado. Menahem Azariah de Efano, aproximadamente 1609. Famoso cabalista italiano cuya obra Ma'ar Hanefesh sigue la idea mística desarrollada por Rabí Isaac Luria referente al alma, en que cada letra de la Torá representa la raíz superior del alma de cada individuo en Israel. Por consiguiente, cada alma individual tiene su propio marco de referencia para poder comprender la Torá. Moisés ben Maimón, véase Maimónides. Moisés ben Nachmán, véase Nachmánides. Moisés ben Shem Tov de León, véase León. Moisés Rabí ben Salomón de Burgos, aproximadamente 1230 a 1300. Destacado cabalista español, estudiante de Jacob ben Jacob Jacogén de Provenza. Moses Rabí ben Jacobo, alrededor de 1440 a 1520. Celebrado erudito talmúdico y cabalista que vivió en Lituania. Famoso por su comentario Otzar Hashem sobre el Sefer Hayetzirah y Shusan Sodot, que se refieren a la criptografía. Nachmánides, Rabí Moisés ben Nachmán, abreviado Ramban. Nació en Gerona en 1195 y murió en Acre en 1270. Famoso cabalista español, talmudista de estatura y exegeta bíblico que adoptó una posición mística en la porfiada disputa que sobre la filosofía se libró durante el siglo XIII. Su comentario sobre el Sefer Yetzirah proporciona una profunda visión y comprensión de esta oscura y difícil obra sobre la Cábala. Su comentario sobre la Biblia no puede ser comprendido a no ser que sea con la ayuda de la Cábala. Su oposición al aristotelismo, que había hecho peligrar los propios cimientos del judaísmo en España, se basaba totalmente en las doctrinas principales del Zohar, cuyos relatos legendarios ya los conocía Nachmánides. Los misterios de la Cábala, que inicialmente se arraigaron en la segunda mitad del siglo XII en Provenza y posteriormente florecieron allí en el norte de España en el siglo XIII, fueron la beneficencia del Creador para volver a despertar y lograr el renacimiento de una nueva vida bajo su influencia. Nachmánides tuvo un papel destacado en este movimiento, y tal vez incluso fue su precursor, que llegó a ser su punto culminante en el periodo de la historia judía, que los judíos siempre han contemplado con orgullo al referirse a esa edad de oro de España. Nahara, Rabí Moisés, alrededor del siglo XVI. Cabalista que vivió en Safed y estudió en la escuela del sistema luriánico. Autor de varias obras sobre la Cábala. Natán ha-Babli, Rabí, alrededor de 170 de la era común. Contemporáneo de Rabí Yehudá Hanasi, del periodo talmúdico, autor de una obra paralela al Tratado Ética de los Patriarcas, en exposición homilético. Nehemía ben Jacana, Rabí, alrededor de 70 a 130 de la era común. Estudiante de Rabí ben Sakai. Baba Batra, Diesa, que fue un famoso místico y autor de Ana Bekoach, una recitación incluida en la oración matinal.
Esta profunda oración mística está conectada y tiene relación con las 7 Sefirot, en el hecho de que cada una de las 7 frases se refiere a una sefirá específica. Esta oración también está incluida en la cuenta de Homer, y su significado reside en la relación mística con cada uno de los 49 días que comienzan en el segundo día de la Pascua y concluyen con el día antes de Shavuot. Ya que la influencia mística durante este periodo es considerada totalmente negativa y destructiva, el Ari Rabbi Isaac Luria explica en su libro de meditación cómo el uso de esta oración altera la citada influencia cósmica de esos 49 días. También ha sido considerado el autor del Sefer Ba'ir, el famoso texto cabalístico. Obadia ben Abraham Bertinoro nació aproximadamente en 1430 en Italia y murió en 1525 en Jerusalén. Famoso por el comentario que escribió sobre la Mishnah. Pinhas ben Yair, tanaíta del primer siglo y suegro de Rabbi Shimon bar Yochai. Poppers Mein ben Yudá Loeb Hakohen, cabalista del siglo XVII, estudiante de Jacob Semach y uno de los editores que concluyeron la publicación de los escritos de Hayim Vital. Kitvei Ari, o los escritos del Ari, escribió extensamente de acuerdo al sistema luriánico. Rabad, Rabbi Abraham ben David, conocido por las siglas Rabd de Poquieres. Aproximadamente 1125 a 1198. Conocido cabalista y autoridad talmúdica que vivió en Provenza. Un distinguido y reputado estudioso conocido por su profunda crítica de Maimónides, autor de numerosas obras literarias, entre ellas Torat Jabayit y Baal Hanafesh, para mencionar tan solo dos. Su comentario sobre el Sefer Yetzirah tiene particular significado, y sus libros lo han calificado como una de las más destacadas figuras de la literatura cabalística. Su obra y sus sondeos en la capa metafísica de la Cábala ejercieron una marcada influencia en los cabalistas españoles de épocas posteriores. Fue capaz de definir conceptos abstractos con máxima claridad. Por todo ello, se ha conquistado un lugar especial en la historia, como uno de los más sobresalientes comentaristas de la Cábala. Radbaz, véase Simra, David ibn Radbaz. Rashba, véase Aderet, Salomón ben Abraham. Recanti, Menehem ben Benjamín. Aproximadamente 1350 a 1440. Cabalista italiano, cuya familia procedía originalmente de España. Su principal obra cabalística fue Perush ol HaTorah, o comentario sobre la Torah, y Ta'amei HaMitzvot, o explicación de los preceptos. El rabí Isaac Luria lo cita extensamente en sus escritos. El Ari, al mencionar el Sefer Harekaneti, relata el siguiente episodio. En la noche de Hoshana Rabbah, que según el Zohar es el tiempo en que podemos saber si nuestros pecados han sido purificados, y si viviéramos durante otro año, una persona salió a medianoche de su casa siguiendo las enseñanzas del Ari. Al percatarse que no aparecería su sombra completa, puesto que faltaba la parte correspondiente a la cabeza, comprendió que ello era una señal que necesitaba alcanzar un mayor grado de pureza. Así es que regresó a la casa de estudios, lloró y se arrepintió sinceramente, y cuando se sintió más limpio dentro, salió otra vez afuera, y observó que sus plegarias habían sido aceptadas, puesto que su sombra completa a la luz de la luna.
Portal de meditación, página 307b. Saadia ben Yosef Gaón, 882 a 942. Escritor, estudioso cabalista del periodo gaónico y dirigente del judaísmo de Babilonia que nació en Egipto. Su comentario original sobre Sefer Hayetzirah fue escrito en árabe y traducido al hebreo. Su obra principal fue Emunot Bedeot, o Doctrinas y Opiniones. Saba, Abraham ben Jacob, aproximadamente 1500. Cabalista y exegeta español que se radicó en Portugal después de la expulsión de los judíos en España. Cuando se decretó en Portugal la conversión forzosa de los judíos en 1497, se fue a Fez en Marruecos. Es conocido por su famosa obra sobre la Biblia y Seror Hamor, así como Perush Eser Sefirot, o explicación de las 10 Sefirot. Saúla Isaac ben Salomón Abi, 1244 a 1281. Estudioso y cabalista que vivió en la ciudad de Guadalajara, España. Fue un estudiante del famoso cabalista Moisés de Burgos y un conocido de Moisés de León. Saúla Meir ben Salomón Abi, aproximadamente 1250 a 1335. Cabalista español, hermano menor de Isaac, Abi y Saúla, que también vivió en Guadalajara, ciudad castellana que era entonces un centro de enseñanza cabalística. Es famoso por sus comentarios del Sefer Yetzirah y del Sefer Ha-Bahir. Sharabi Shalom, 1720 a 1777. Cabalista nacido en el Yemen, que emigró a Palestina y estudió en el Yeshiva Cabalística Bet, en Jerusalén. Como cabalista jerosolimitano, estudió el sistema luriánico de la Kabbalah. Sus obras tratan sobre la Kabbalah luriánica. Es particularmente famoso en su Nehar Shalom, que incluye los secretos y las meditaciones de las oraciones y las mitzvot. Shaloch Rabbi Isaías ben Abraham Horowitz nació en Praga en 1565 y murió en Safed en 1630. Cabalista, autor de Shenei Luchot Habrit, o las 2 tablas de la ley, conocido también por las siglas Shalom. Shimon Hatzadik, miembro del Sanedrín y sumo sacerdote del Segundo Templo. Salomón Aderet, véase Aderet, Salomón. Vital, véase Hajim Vital. Vital Yosef, escriba del siglo XV, especialmente conocido por la forma precisa en que escribía tefilín, llamados tefilín de Rabí de Calabria, padre de Hajim Vital. Vital Moisés Ban Yosef, hermano menor de Hajim Vital, que tomó parte activa de las actividades del círculo cabalístico de Safed. Vital Shamuel, aproximadamente 1598 a 1678. Cabalista, hijo de Hajim Vital, considerado como una de las principales autoridades en el Talmud de Damasco. Volvió a editar los escritos de su padre que el Ari, Rabí Isaac Luria, le transmitió en forma verbal. Yehudá ben Kalinumus ben Moses de Mainas, cabalista y autoridad en la Halajá
del siglo XIII, cuyo maestro en misticismo fue Yehuda ben Samuel Hajjazid. Yehuda ben Samuel Hajjazid, aproximadamente 1150 a 1217. Vivió en Regensburg. Aunque es conocido por su obra Sefer Hasidim, fue el maestro de muchos cabalistas posteriores en los que figuraban su nieto Eleazar ben Moses Hadarshon y su bisnieto Moses ben Eleazar. Yohanan ben Zakkai Rabí, aproximadamente 50 AD, el discípulo más joven de Hillel que previó la destrucción del templo. Tratado Yuma, 39b, y llegó a la conclusión de que el establecimiento de un centro de la Torá era la única y última esperanza que tenían los judíos para poder existir como una nación sin la fuerza que emanaba del sagrado templo. Fue sacado clandestinamente de Jerusalén como un cadáver por sus estudiantes Rabí Eliezer ben Hircanus y Rabí Yoshua ben Hanainá, y se presentó ante el comandante romano Vespasiano pidiéndole permiso para establecer una academia de la Torá en Yabne. Tratado Gittin 55b. Al obtener el permiso solicitado, Yabne se convirtió en el centro espiritual de la vida judía, en donde se volvió a establecer el Gran Sanedrín. Joseph ibn Shraga, famoso cabalista italiano del siglo XV. Joseph ibn Tabul, cabalista que vivió en Safed alrededor del siglo XVI y enseñó el sistema luriánico de la Kabbalah. Yossi ben Jacob, uno de los 10 estudiantes de Rabí Shimon bar Yochai, que abandonó su cuerpo durante la Gran Asamblea. Zacuto Moisés ben Morcadei, aproximadamente 1620 a 1697. Cabalista y poeta, nació en el seno de una familia marrana portuguesa en Ámsterdam. Zacuto publicó obras esotéricas además de sus numerosos escritos sobre la Kabbalah. Semach Jacob ben Hajim, famoso cabalista del siglo XVII, que nació en Portugal y se radicó en Safed, en donde se dedicó al estudio de la Kabbalah en la tradición luriánica. Este autor de numerosas obras sobre el Zohar, así como sobre conceptos y costumbres luriánicas. Simra David Ben, nació en España en 1479 y murió en Safed en 1573. Expulsado de España, a los 13 años se radicó en Safed. En 1512 fue a Egipto, en donde se convirtió en un dirigente espiritual hasta 1569, cuando regresó a Safed. Durante su estada en Egipto, tuvo un estudiante muy excepcional, el Ari Rabí Isaac Luria.